Hola, buenos días con todos. Economista, buenos días. Como en pasado, estamos una nueva sesión de clase, avanzando con el contenido de la materia. Creo que ya se están registrando todos. Ya no tengo más personas en cola. Estábamos viendo lo que es la unidad 3.3, ¿no? Habíamos visto lo que era las definiciones definiciones de producción pública y servicios públicos. De ahí creo que nos habíamos quedado con ustedes, ¿no? Hasta ahí habíamos avanzado. Producción pública y servicios públicos. Ahí habíamos avanzado, ¿no? Sí. Entonces, ya vamos a registrar la asistencia. Atención, por favor. Gloria Arrieta. Presente, buenos días. Buenos días. William Avelino. Presente, buenos días. Buenos días. Mario Caballero. ¿Está Mario? Sí está. Sí. Bueno, yo sí. Cuando vaya de contestar. Sebastián Candelario. Presente, profe, buenos días. Sheila Escalera. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Luis Espinosa. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Jeremy Gamboa. Jeremy. Tampoco está. Kerly Guadalupe. Presente. Buenos días. Jonathan Méndez. Buenos días, presente. ¿Quién? Jonathan. Está poniendo 0. Ya. Leslie Mina. Presente, Profe, buenos días. Buenos días. ¿Sí me escuchan? ¿Quién habla? Caballero. Dale. Disculpe, profe, aquí estoy. Gracias, profe. Ya. José Montero. José Montero. Grace Luas. Presente, buenos días. Buenos días. Luis Rodríguez. Presente, Luis. Presente. Buenos días. Leonel Tuquinga. Presente. Buenos días. Cristel Uyaguaris. Presente. Listo. Por aquí me ha llegado un mensaje. Voy a ver quién es. José Montero. Montero. Profe, Gamboa también. Gamboa. Sí. Kerry Jiménez. Ya. Sí. Listo. Gracias. Ya está registrada la asistencia. Vamos a continuar con el contenido de las clases. Bueno, continuamos con el contenido de la materia. Estábamos viendo lo que es la intervención del Estado en la economía. Ya tocamos este tema un poquito. Los impuestos, el gasto, las transferencias en la actividad económica, el multiplicador keynesiano con intervención del Estado. Entonces, estamos viendo la unidad 3.2 y la unidad 3.3. El objetivo es el análisis de casos sobre la importancia de la participación del Estado en la economía. Entonces, en estos puntos
y hablamos acerca de lo que era la curva de demanda agregada. Recuerden que cuando hablamos de la curva de demanda agregada, nosotros analizábamos simultáneamente el nivel de producción y la cantidad de dinero que existe, junto con la tasa de interés. Entonces, iba a tener pendiente negativa. Explicábamos también que la curva de la oferta agregada describe para cada nivel de precios el monto de producción que las empresas van a ofrecer o estarán dispuestas a ofrecer. Este tiene pendiente positiva y la relación que existe entre las dos. Tenemos por un lado la demanda agregada y por el otro lado la oferta agregada. Y la intersección entre ambas es lo que nos da el punto de equilibrio. Mencionábamos también que existen efectos que hacen que la demanda agregada crezca, ¿no? Recuerden que cuando hablamos en términos agregados nos referimos a la producción nacional y que esta producción nacional no era nada más que el Producto Interno Bruto, ¿sí? Y aquí, bueno, este es el nivel de ingreso que poseen las personas. Y obviamente el nivel de ingreso que poseen las personas es lo que va a determinar el nivel de producción, porque de ahí va a salir la demanda. Entonces, todo esto de aquí es lo que determina el desarrollo de la demanda agregada. Y recuerden que cuando hablamos de nivel de precios, estamos hablando en términos de precios agregados. Recuerden que al hablar de términos de precios agregados, nos estamos refiriendo a un solo precio, ¿no? O sea, yo sé que no es lo mismo comparar el valor de un caramelo con el valor de una casa. Hay una diferencia abismal, pero en términos macroeconómicos se consideran niveles de precios agregados. Entonces, que prácticamente que es un nivel de salario que embarca todo el contexto de todas las industrias que existen. Entonces, aquí, en esta relación que observan en la gráfica, es simplemente el resultado de un aumento en la oferta monetaria nominal. ¿A qué se refiere con un aumento de la oferta monetaria nominal? De que hay más dinero, o sea, más papel moneda circulando en la economía. Entonces, cuando tenemos ese efecto de que hay más papel dinero circulando en la economía, bueno, en la actualidad ya existen otros rubros, además del papel dinero, que tenemos el dinero electrónico, por ejemplo, el uso de las tarjetas de crédito, pero en fin, todo es dinero que está soportado por algún tipo de producción. Cuando hay un aumento de esta oferta monetaria de manera nominal, ¿qué quiere decir de manera nominal? De que no hay mayor sustento en la producción, entonces vamos a tener que la demanda agregada se va a expandir o va a desplazarse hacia la derecha. Eso significa que se va a expandir. Esto lo que va a ocasionar es que haya una mayor producción, porque como hay más dinero, entonces van a haber más personas dispuestas a comprar los productos, entonces yo puedo producir un poco más. Entonces, al momento que produzco ese valor adicional, así también mis costos de producción van a verse incrementados y voy a tener que cobrar una tarifa adicional, ocasionando que ante una oferta monetaria expansiva, el nivel de producción se va a incrementar y los precios agregados van a incrementarse de igual manera. También, bueno, conversábamos acá la oferta monetaria, cuando se eleva, esto también lo hemos conversado, que es el mismo caso de acá, un incremento de la oferta monetaria desplaza. En cambio, una contracción de la oferta monetaria desplaza hacia abajo la demanda agregada. Conversábamos sobre lo que era el tipo de cambio. Esta relación es muy importante que ustedes la sepan, porque esta relación la van a conocer o la van a utilizar por toda su vida laboral, todo el tiempo que ustedes vayan a lucrarse de su título, van a utilizar esta relación. Lo que es el tipo de cambio. Si bien es cierto, nosotros tenemos una moneda que no es nuestra, que es una moneda dura, trabajamos 100% a precios reales, no trabajamos a precios nominales. Entonces es importante conocerlo, porque si en algún momento, ya sea por un trabajo, o sea por negocio, o simplemente por consumo,
queremos realizar una compra en el exterior, vamos a tener que conocer esta relación para sacarle el mejor provecho posible. Entonces aquí, perdón, me pasé. Tenemos el precio, es el precio del bien, el precio normal de lo que cuesta en Ecuador. Por ejemplo, si tenemos el precio de un calzado, ¿cuánto cuesta el calzado aquí en Ecuador? Por ejemplo, podemos decir que un calzado bueno cuesta costando alrededor de unos $60. En el extranjero, ¿cuánto cuesta ese calzado? Si estamos hablando que es otro tipo de monedas, por ejemplo, si fueran soles, ¿cuántos soles equivale? ¿Será que 120 soles, 130 soles, 140 soles? Entonces aquí va reflejado el precio. Y el tipo de cambio es cuánto dinero me van a dar de dólares por soles, o de dólares por pesos, o de dólares por cualquier otra moneda. Y esta relación va a salir un número. Entonces este número, cuando es igual a 1, quiere decir que la relación es idéntica. Vamos a recibir lo mismo de una moneda, o sea, va a ser lo mismo comprar aquí como comprar en el exterior. En cambio, si es mayor a 1, vamos a tener que resulta más conveniente comprar en el exterior. Si es menor a 1, resulta más conveniente comprar en la nación. Entonces, estos son conceptos que ustedes van a utilizar bastante en su vida diaria en futuro. Veíamos que la demanda agregada, entonces estamos haciendo un recuento de lo que veíamos en la clase anterior, en la demanda agregada no es nada más y nada menos que la función de producción de la nación, o dicho de una manera más simplificada, el Producto Interno Bruto, donde tenemos el consumo, la inversión, el gasto y las exportaciones netas, ¿no? Entonces, esto constituye la demanda agregada. Como ya estamos hablando en una economía abierta, entonces el tipo de cambio resulta importante para un análisis de oferta y demanda. Debido a que el tipo de cambio va a ser real, lo que nosotros veíamos en la ecuación anterior, vamos a trabajar con precios reales, el precio relativo de los productos extranjeros aumenta con las exportaciones netas, por lo tanto provoca un aumento en la demanda agregada. Bueno, aquí nosotros tenemos que ocurrirá con la demanda agregada cuando hay un aumento de las exportaciones netas. Estos son los resultados, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver que existe una relación directa. Si aumenta el consumo, la demanda agregada va a aumentar. Si aumenta el ahorro, acuérdense que ahorro es igual a la inversión, si aumenta el ahorro, esto va a verse reflejado en mayor inversión y va a hacer que haya un crecimiento en la demanda agregada. Si aumenta el gasto público, ya hemos conversado del gasto público a qué está relacionado, va a haber también un incremento de la demanda agregada. Si aumentan el resultado de las exportaciones netas o tenemos que las exportaciones totales superan el nivel de importaciones, también vamos a tener un crecimiento en la demanda agregada, lo cual a la larga va a verse reflejado en el saldo de balanza de cuenta corriente, que va a ser superávit. En función de esto, teníamos estos dos comentarios, que es un extracto de lo que dice la fórmula. Entonces, la demanda agregada es una función creciente del gasto del gobierno, del ingreso disponible futuro, del producto externo y del precio relativo de los productos externos. Así también la demanda agregada es una función decreciente de los impuestos y la tasa de interés interna. ¿Eso por qué? Porque si saben que si aumentan los impuestos, el consumo se va a restringir. Si la tasa de interés baja, entonces lo que las personas van a decidir es no ahorrar. Entonces, con el momento que no se ahorra, se reduce la inversión. Y por eso es que es una función decreciente para estos aspectos, cuando estamos hablando en términos de demanda agregada. De ahí veíamos algunas definiciones básicas. Estábamos comenzando de lo que era la producción pública. La producción pública no es otra cosa que las compras públicas para prestar servicios a las economías domésticas y empresas, que incluye lo que es defensa nacional, para la legislación en general, los tipos de contratos privados, lo que son servicios de los policías, educación, en fin, todos los rubros que realiza el sector público para fines productivos dentro de una economía. Teníamos los servicios públicos. Los servicios públicos
constituye la utilidad que generan las economías domésticas como las empresas dedicadas. Por ejemplo, tenemos los parques, las bibliotecas, las becas, asistencia sanitaria subvencionada, los transportes. Estos pueden ser sustitutivos y próximos del gasto del consumo privado. Entonces, los servicios públicos son aquellos servicios que presta el Estado, que es un poco para compensar o dinamizar los efectos que ofrece el servicio privado. Y esto inclusive es tomado como medida para regular los precios y que no haya distorsiones del mercado o abusos de poder de uno u otro productor. Esto se considera como un factor de la producción privada, como la elaboración de citas, de leyes, defensa nacional, los programas de investigación y desarrollo, patrocinados por el gobierno, los servicios contra incendios y policiales, y actividades de regulación e infraestructura que pueden ser sustitutivos del capital privado y del trabajo privado. Entonces, esto sabemos que es servicios públicos. Recuerden, cuando hablamos de servicios públicos, son todos aquellos servicios que ofrece el Estado a la ciudadanía, pueden ser de manera gratuita o pueden ser inclusive a cambio de una tasa, ¿no? Entonces, es un servicio que presta el Estado. Por ejemplo, ustedes tienen el servicio de la educación, ustedes actualmente hacen uso del servicio de la educación, están estudiando en una universidad pública. Ustedes por estudiar no hacen un pago, si de repente hacen un pago de una tasa, algo representativo, algo simbólico. Si ustedes pueden apreciar aquí no es que ustedes pagan una pensión fija y que si no pagan la pensión no entran a clase, no ven ese tipo de circunstancias. O no les paso las notas si no pagan la pensión, o no se pueden matricular, que tienen las pensiones. Entonces aquí ustedes no ven esa situación. Más bien al contrario, si tienen promedios que superan una base mínima, el gobierno les da una beca, que tengo entendido que es el equivalente a un salario básico durante el semestre. Existen unos requisitos previos que se deben cumplir, pero existe un servicio que da el gobierno. Tenemos la Policía Nacional, ustedes pueden llamar tranquilamente al 911 y pedir asistencia policial, y así sea que lleguen después de 1, 2 o 3 horas el patrullero, pero el patrullero a la larga llega. Entonces, ese es un servicio que ofrece el gobierno, es de manera gratuita. Ustedes también pueden llamar al 911 para pedir el servicio de una ambulancia en caso de una catástrofe o algún accidente o algo relacionado a lo que tienen las ambulancias. Van a recibir la atención. Entonces, todo esto es parte de los servicios que ofrece el Estado, ¿no? Vamos a la siguiente parte, que son los impuestos. Y aquí quiero que alguien me ayude con la lectura. Que alguien me ayude con la lectura. Los impuestos. La primera fuente de ingreso del gobierno es la emisión del dinero. La segunda fuente de ingreso del gobierno es la obligación de las economías domésticas y empresas de pagar impuestos. Recordar que las empresas son propiedad de las economías domésticas. Ya, perfecto. Entonces, en efecto, los impuestos, como todos saben, los impuestos es algo que cobra el gobierno. ¿Para qué sirven los impuestos? Para financiar las actividades que realiza el gobierno. Ya hemos visto que el gobierno puede realizar la actividad de empresa, puede realizar la actividad de persona dentro de una nación. El gobierno prácticamente realiza una función como de ente regulador dentro de la economía. Entonces, para poder realizar estas operaciones, que es distribuir las riquezas de un sector a otro sector, entonces necesita de financiamientos. Estos financiamientos lo hacen por su capacidad de Estado, algo que se conoce como el poder de imperio. Para que ustedes sepan un poquito de historia, los impuestos nacen de la época de los imperios, cuando habían los grandes monarcas, los grandes emperadores, que ellos decían, bueno, yo te voy a proteger para que no te vengan ninguna otra nación te venga a estar amenazando y tú puedas vivir tranquilamente dentro de mi territorio.
esos eran los grandes emperadores que tenían vastos territorios y decían, tú puedes vivir dentro de mi territorio y yo te doy la protección, pero tú me tienes que pagar un tributo. Y ese tributo, con el pasar del tiempo, se constituyó en un impuesto, que lo hace por su capacidad de imperio que tienen las naciones. Entonces, por eso es el concepto de impuesto, ¿no? Es algo que se impone. O sea, tú no vas a decir, yo no voy a pagar mis impuestos. No puedo pagar mis impuestos, vas a ver lo que te pasa. Te manda el SRI, dice el gobierno nacional. Y el SRI te comienza a hacer en clausura y te persigue, pero y te va sirviendo peor que licuadora. La segunda fuente de ingresos del gobierno es la obligación de las economías domésticas y empresas por pagar impuestos, lo que hemos mencionado. Recordar que las empresas son propiedades de las economías domésticas. Las obligaciones tributarias reales de una economía doméstica dependen del nivel de tipo de renta. Como tenemos los impuestos a beneficios empresariales, las ventas, las propiedades, deducciones de renta imponible, que son conocidos como impuestos directos. Es decir, es el impuesto, que por eso se llama impuesto sobre la renta. Sobre lo que tú ganas, tienes que pagar un impuesto. Entonces, ahí tenemos el impuesto sobre la renta, que esto pagan las personas físicas, y sobre los beneficios de la sociedad. Y esto se paga una vez al año, ¿no? El impuesto a la renta se paga al final de cada periodo, de cada ejercicio. Se hace el pago. Para el caso de las empresas, si tienes $1 de utilidad, sobre ese $1 de utilidad tienes que tributar. En cambio, para las personas naturales está sujeto a una tabla. Eso es para el caso de la economía ecuatoriana. Impuesto sobre el gasto. Esto va a ser impuesto sobre el consumo prácticamente. Que se da, por ejemplo, tenemos el impuesto sobre el IVA. Ustedes saben de que casi todos los impuestos que existen en la economía pagan IVA. Están exentos ciertos elementos, como por ejemplo algunos tipos de medicamentos no pagan IVA. Tenemos que los alimentos, algunos tipos de alimentos, principalmente aquellos alimentos que no poseen ningún tipo de tratamiento, que son prácticamente poco más y tomados directamente de la naturaleza, no graban IVA. Ustedes van a comprar una leche cruda, por decirlo así, no va a pagar IVA, pero si ya tiene algún tipo de tratamiento, por ejemplo leche en chocolate, ¿ya? Porque leche chocolatada ya el concepto de que pasa por un proceso de industrialización y por lo tanto ya no es un impuesto, un recurso que se obtiene sobre la naturaleza. Entonces ya es un producto que con valor agregado y sobre eso tienes que tributar. Entonces ahí te pagas IVA sobre ese monto. Ese es el concepto o la razón por la cual existen los impuestos que están representados sobre el consumo o sobre el gasto. Tenemos también lo que es el impuesto sobre la propiedad. El impuesto sobre la propiedad, esto se paga una vez al año. Lo pagan, por ejemplo, cuando las personas van a matricular su vehículo. Pagan, dicen, tienen que pagar los impuestos de los vehículos, pagan un determinado monto. Y ahí le dicen, bueno, depende el tamaño del carro, que si tiene más cilindraje, menos cilindraje, si tiene 6 ruedas, 10 ruedas, 8 ruedas, 4 ruedas, dependiendo del número de ruedas, le van, y el año y cuánto consume de gasolina, les van poniendo impuestos. Entonces, lo mismo, si ustedes tienen una casa, no es lo mismo que tengan una casa ubicado en la parte más rica de la ciudad, por decir la isla Mocolí, que si tienen una propiedad en una zona marginal que vive a las riberas, donde a duras penas tienen agua potable, la tasa de impuesto va a ser muy diferenciada. Entonces, pero eso también se paga sobre la propiedad que uno posee. Son tipos de impuestos que nosotros tenemos. Tenemos los derechos de aduana. Ya algo ustedes han visto en el transcurso de la materia como son los derechos arancelarios. Tenemos que cuando ustedes van a traer mercadería del exterior, es decir, cuando hacen una importación, deben de ustedes de pagar impuestos. Hay una tasa que se llama FODINFA y tienen que pagar el IVA, tienen que pagar impuestos a consumos especiales, de acuerdo a la partida presupuestaria que tengan o el rubro de importación que manejen, van a tener que pagar una u otra tasa. Entonces, estos
se conocen como derechos de aduana o derechos de importación, que algo ya hemos venido practicando nosotros en la parte práctica. Ahora vamos a ver el concepto de las transferencias, que también ya hemos un poquito conversado o hemos aplicado ejercicios de esta naturaleza. Lo que son transferencias, cuando estamos hablando de transferencias debemos conocer los siguientes aspectos. Alguien que me ayude con la lectura. Al tratar de transferencias se debe saber, el gasto público se puede agrupar en 4 categorías. Primero, consumo de gobierno, salarios que el gobierno paga a empleados públicos y pago de bienes y servicios adquiridos para el consumo corriente. 2. Inversiones de gobierno. Corresponde a los rubros generador por gastos de capital, construcción de caminos, puertos. Sigue. 3. Intereses sobre deudas públicas. 4. Transferencias al sector privado. Incluye las pensiones de retiro, seguro de desempleo. Si el gobierno decide elevar las transferencias reales agregadas, generalmente financia el rubro vía impuestos. El objetivo de los programas de transferencia es ayudar a las personas de determinada categoría como desempleados, ancianos, enfermos, estudiantes, universitarios, entre otros, de acuerdo a la situación de cada persona. Listo, gracias. Entonces, aquí vemos cuándo se va a dar un tema de transferencia. Entonces, tenemos cuando existe el consumo que hace el gobierno. Ya sabemos que el gobierno realiza pago de salarios a empleados con el fin de que, primero con el fin de que se genere mayor, de que se pueda trabajar o el Estado pueda realizar su actividad operativa. Entonces de ahí lo que hace es transferir los recursos que posee hacia la parte de los hogares. También es generador de inversión, ¿ya? Porque, por ejemplo, construir una carretera lo puede hacer tranquilamente la empresa privada, pero el gobierno también lo puede hacer en su medida. Entonces, ahí también se realizan transferencias o pagos de transferencias por este tipo de conceptos. Intereses sobre deudas públicas, bueno, eso también es por ejemplo, si ustedes son tenedores de los bonos globales que posee la nación, ustedes van a recibir transferencias por conceptos de intereses que ya están ganando si fueran los tenedores de esos bonos, los bonos Global 2020. Las transferencias al sector privado, los que son pensiones y retiros, por ejemplo, el pago a los jubilados, también se ha creado el concepto del seguro de desempleo actualmente. Si ustedes han sido despedidos o alguien de ustedes ha trabajado y ha sido despedido por patrono y durante 3 meses no logran conseguir un trabajo, 3 o 6 meses, no me recuerdo. Entonces, les aplican y el gobierno les devuelve lo que ustedes tienen en fondos de reserva y un monto por 3 meses. Entonces, que no es mucho, pero por lo menos es un recurso que de alguna manera ayuda a solventar las necesidades básicas que uno se enfrenta cuando se queda sin algún tipo de ingreso relacionado a una fuente de trabajo estable. Entonces, tenemos cómo hace el Estado para financiar las transferencias. Cuando el Estado va a financiar las transferencias, lo que tiene que es simplemente, como es dinero que va a transferir, tiene que conseguir la liquidez de alguna manera. Entonces, ustedes pueden tener una liquidez de una manera, es trabajando, ganándosela, como se dice vulgarmente, ganándosela, trabajando, haciendo algún tipo de trabajo, o diciéndole a tal persona, dame plata. Entonces, normalmente los hijos dicen a los papás, papá o mamá, necesito plata para comprar tal cosa. Entonces, eso es parte de lo que esto abarca. Entonces, el financiamiento de la transferencia corresponde, y me va a ayudar ayúdeme con la lectura de estos párrafos, por favor. Financiamiento de transferencias. Sí.
Financiamiento de transferencias. El gobierno eleva los tipos impositivos para financiar más pagos por prestaciones sociales. Un aumento de las tasas impositivas marginal media produce efectos negativos sobre el trabajo, la producción y la inversión. Una expansión de los programas de asistencia social significa que los individuos de rentas más bajas se arriesgan a perder más prestaciones si obtienen más rentas derivadas de actividades de mercado. Es decir, sube el tipo impositivo marginal efectivo de los beneficiarios potenciales de las asistencias sociales. Bueno, ¿qué vemos con todo esto del tema de las temas de las transferencias? Bueno, ya sabemos que las transferencias hacen primero el gobierno para tener las transferencias debe tener una fuente de financiamiento que permita hacer este tipo de recursos, ¿no? Y esto se lo hace vía impuestos. Lo malo de estas transferencias es que cargar impuestos va a reducir de alguna manera el nivel de producción y inversión, porque tú si quieres invertir, tienes que pagar impuestos por invertir, entonces tú vas a decir, no, voy a ponerme a trabajar algo y de lo que voy a empezar a trabajar en mi negocio ya me están cobrando. Entonces, eso de ahí es algo que no se come. Entonces, pero es parte por el financiamiento que tiene que recurrir el Estado vía transferencia. Entonces, si ustedes van a sacar un RUC, en el momento que sacan el RUC es rapidito, lo sacan en menos de un minuto. Ahí el SRI no les hace perder tiempo. Y automáticamente se les va generando pago de patente, pago de bomberos, pago de poco de cosas que tienen que pagar automáticamente cuando ustedes generan el RUC. Entonces, estos son impuestos que se crean por generar un tipo de inversión. Ustedes sacan un RUC y se entiende que van a invertir, van a generar una producción. Así es la legislación vigente en nuestra nación. Entonces, por eso es que un aumento de la tasa impositiva marginal media, ¿a qué se refiere en un incremento de la tasa impositiva marginal media? Para que quede claro este concepto. Acuérdense cuando veíamos la propensión marginal a consumir. La propensión marginal a consumir era ante un incremento del salario, ¿cuánto iba a ser lo que nosotros íbamos a consumir en adición? ¿Se acuerdan ese valor? Entonces, acá, cuando hablamos de la tasa impositiva marginal media, quiere decir de que en promedio, un incremento adicional de la tasa impositiva, ¿qué efectos me produce sobre la producción y la inversión? A eso se refiere. ¿Sí? Repito, un incremento en la tasa impositiva, en promedio, ¿qué efecto me produce sobre la producción y la inversión? Obviamente, por cada dólar de impuesto adicional cargado. A eso se refiere. Una expansión de los programas de asistencia social. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, estamos en tiempo de pandemia, oh, pobrecito, vamos a ayudar a toda la gente que se ha quedado desempleada y vamos a darles un bono que le vamos a llamar Manuelita Cañizares, y Manuelita le va a regalar $60 a cada persona que se ha quedado sin trabajo. Entonces, ahí es una expansión de programas de asistencia social. Entonces, el gobierno quiere darles a los que menos tienen, quiere ayudarlos para que de esta manera ellos puedan seguir consumiendo y se pueda seguir generando algún tipo de actividad económica, ¿no? Y las empresas no cierren sus puertas y no se contraigan la economía. Todo el discurso que normalmente se suele escuchar. Entonces, ¿pero qué sucede? Que al haber estas prestaciones, se va a tener que obtener de alguna forma este financiamiento. Entonces, si va a haber ese financiamiento, tiene que salir de algún bolsillo. Pues, entonces, o a no ser que el Estado tenga reservas monetarias lo suficientemente elevadas para poder cubrir estos puntos, o simplemente va a tocar afectar a un sector y aplicarle más impuestos. O al mismo sector le aplica impuestos con alguna definición o algún seudónimo que involucra obtener más financiamiento. Para financiar las transferencias no se los hace si no tienen recursos. Y los recursos se obtienen vía impuestos. Eso ustedes siempre deben de tener en cuenta cuando se hablan de transferencias. Las transferencias, si bien es cierto, es un mecanismo que ayuda a los sectores vulnerables, se financian principalmente con impuestos. ¿Sí? Siempre las transferencias se recaudan con vía impuestos. ¿Sí? Eso tenganlo muy en cuenta cuando uno vaya a decir, vamos a subir el bono, ahorita que estamos en épocas de campaña, vamos a subir el bono, vamos a
a subir los salarios, ya, pero vas a subir los salarios y por el otro lado, vamos a bajar los impuestos. Entonces, ¿cómo te vas a financiar si dices que no tienes plata? El Estado no tiene plata y dices que vas a dar más dinero y vas a cobrar menos impuestos. ¿Cómo vas a financiar? Entonces ahí se da cuenta uno de que de cierta manera no carece de fundamento básico en la propuesta que está haciendo la persona. Si esa persona llega a un cargo de dignidad, obviamente podría tener efectos no muy agradables para el impacto de nuestros bolsillos a lo largo, ¿no? Una expansión de los programas de asistencia social significa que los individuos de renta más baja se arriesgan a perder más prestaciones si obtienen más rentas derivadas de las actividades de mercado. Es decir, sube el tipo impositivo marginal efectivo de los beneficiarios potenciales de asistencia social. ¿A qué se refiere con esto? Ustedes sabrán de que las personas que reciben un bono, cada cierto tiempo tienen que pasar por una especie de censo para ver cómo hay un ido evolucionando. Y obviamente estas personas no quieren perder esos 50, 60 dólares, 40 dólares que reciben. Esto para los tabaquitos me sirve, me acuerdo alguna vez alguien decía. Entonces, no van a querer perder. Entonces, es muy probable que por mantener ese ingreso, ese nivel de renta gratis, sin hacer nada, reciben esa plata, no se van a arriesgar a querer perder esa fuente y quieren mantener el mismo nivel de marginalidad. Cuando el fin de las transferencias es dinamizar. O sea, yo como gobierno te doy una asistencia para que tú salgas del bache, pero crezcas. Entonces, estos también son uno de los trastornos que suele tener en los efectos de las transferencias. Y bueno, nos vamos a quedar hasta aquí, ya no se nos acaba el tiempo. Entonces, lo que es el multiplicador que iniciando con intervención del Estado lo vamos a ver ya en la próxima sesión, ya sería para la sesión del día lunes. Con esto estaríamos prácticamente a la par. No les he alcanzado, tuve un problema de conexión en la casa, tengo que ir a conversar con el proveedor de internet porque estoy sin internet en mi domicilio, entonces no he podido cargar los archivos. Entonces apenas se me solucione esa situación, yo ya les cargo el material que tengo pendiente con respecto a las actividades. Entonces, estén atentos al nuevo, ¿no? Entonces, para la próxima sesión vamos a empezar a ver desde el multiplicador que iniciando con intervención del Estado. Por si acaso no olvide, me hacen acuerdo, ¿ya? ¿Alguna pregunta que tengan? No hay preguntas. Por ahora no, profe. Ya, entonces, si no hay preguntas, nos quedamos hasta allí y nos vemos el día lunes. Que tengan un buen fin de semana. Igualmente, profe. Igualmente, profe. Igualmente, cuídese. Igualmente.